¿Cómo arranca esa idea de decir, bueno, voy a hacer un viaje por Sudamérica? Trabajaba como gerente de mercadeo en una multinacional. Al principio fue simplemente porque no aprovecho que estoy en mis 20, renuncio a mi trabajo de oficina, voy, doy la vuelta 6 meses y vuelvo. Después de 8 meses, apenas íbamos en Chile. Y lo que yo digo que me diferencia es que yo tengo muchísimos miedos, pero yo igual hago las cosas. Cagada del miedo, pero las hago. Yo durante un año ahorré casi que el 60% de mi salario. Me bajé en cuanto a arriendo, en cuanto a estrato, en cuanto a gastos hormiga, que es donde más se te va a ti el dinero. Entonces yo creo que si tú tienes un objetivo en la vida, es planearlo, organizarte y ejecutarlo. Y dije, yo voy a vivir de YouTube. Y en 2 meses de subir videos en YouTube, ya tenía mi primer cheque. Ojo, nada que ver con lo que me ganaba, digamos que en una oficina, pero ese primer cheque ya te dice a ti como, Se puede. aparte, vivir viajando me enseñó a vivir con mucho menos de lo que vivía antes. Un lugar sobrevalorado. Ay, qué difícil. Bueno, estamos en un nuevo capítulo de Lo Más Viral, el videopodcast de Noticias Caracol. Este yo creo que es un capítulo que los va a inspirar a muchos. Tal vez es una historia que a muchos les queda pendiente por contar. O que han pensado si se arriesgan y también... Exactamente, ella De se pronto. arriesgó como muchos, o no, estoy exagerando. No tanto Como se pocos. arriesgan, sí. Se arriesgó como pocos y yo creo que le ha salido muy bien. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa anda que por está ahí. aquí, hoy está aquí. y hoy está aquí en Lo Más Viral. Muchísimas gracias. gracias por la invitación y por esa introducción. Muchas gracias, de verdad. Isa, yo creo que muchos, y porque estoy segura que a todos nos ha picado en algún momento esa idea de quiero dejarlo todo, quiero empezar a hacer un viaje por el mundo. ¿Cómo arranca esa idea de decir, bueno, voy a hacer un viaje? Entiendo que al principio era por Sudamérica. ¿Cómo Sí, te lo sí. planteaste? Pues al principio fue simplemente porque no aprovecho que estoy en mis 20, porque en ese entonces estaba en mis 20. Antes de cumplir 30, renuncio a mi trabajo de oficina, voy, doy la vuelta 6 meses y vuelvo. La verdad, estaba un poquito confiada en que cuando volviera, de pronto me iban a volver a contratar en la misma empresa. Y mi esposo, novio en ese entonces, Ricky, era independiente. Entonces, entre los dos dijimos, bueno, salgamos 6 meses, recorremos Sudamérica, es ahora o nunca. Me costó dejar mi trabajo de oficina porque me gustaba mucho mi trabajo de oficina, pero dije adiós y me aventuré, digamos, nos aventuramos. 6 meses supuestamente duraba la aventura. Después de 8 meses, apenas íbamos en Chile y nos agarra la pandemia en Chile. Y ahí ya yo digo que el resto fue como consecuencias de la vida que se fueron dando y hoy, 6 años después, 5 años y medio, 6 años después, pues aquí estoy. ¿En qué trabajabas, Isa? Trabajaba como gerente de mercadeo en una multinacional. ¿Cuánto duraste ahí? Ahí 5 años. Fue mi único trabajo, o sea, desde la práctica que hice ahí prácticas. Y al quinto año, ¿en qué momento dices, me mamé, me voy? Pues no tanto me mamé, ¿sabes? Porque es que mi historia no es muy... Estaba cansada de mi trabajo y por eso renuncio a todo y lo dejo y me voy. No, simplemente como que renuncié a un sueño que era mi trabajo laboral para cumplir un sueño más grande. Y ese sueño más grande era, yo quiero salir de Colombia, quiero ver qué es lo que hay afuera, quiero viajar. Yo no fui una mujer muy viajera, de familia viajera. Cuando chiquita iba a una finca en mis vacaciones y me devolvía y ya pues como que no. Entonces tenía como que esas ganas y esa hambre de conocer el mundo. ¿Y cómo fue ese tema con la jefe? O sea, le dices a tu jefe, bueno, me voy a viajar por el mundo. ¿Qué te Y dice ese ella? momento fue increíble, ese momento fue porque yo me llevaba muy bien con mi jefa. Entonces, cuando le renuncio a mi jefa, claramente ya no se lo esperaba, era como, o sea, tuviste este secreto tanto tiempo porque yo durante un año sabía que iba a renunciar y empecé a ahorrar muchísimo, pero sabía que en un año me iba a ir de esta empresa. Entonces, me reúno con ella,
me siento, yo tenía planeada la renuncia desde hace mucho tiempo, cómo iba a hacer esto, lo otro. Me siento al frente de ella y le digo, me voy, y al principio ya fue, estás loca. O sea, ¿cómo así que te vas a ir? Estás loca. Me acuerdo que a la semana me ofrecieron, como ven, queremos hacerte una contrapropuesta económica. Y yo dije, no, yo ni siquiera quiero verla, no quiero ver el papel. Entonces ahí fue como que dije, esto ya es lo que yo quiero. Y mi jefa, larga historia, corta historia, también renunció, se hizo su viaje a su manera, y hoy en día es independiente. Sí, o sea, como que muy chévere también la historia de ella. Ustedes, digamos, es más difícil hacerlo que contarlo, supongo. Digamos, una decisión de estas, ¿cómo dijiste y cómo no pensar y carcomerse la mente en el futuro? Difícil, ¿sabes? Y hoy en día me pesa, porque todo el mundo me dice, como, "Ay, a mí me encantaría no tener miedo como tú y renunciar a todo y dejar". Ojo, yo no incentivo a la gente a que renuncie a su trabajo de oficina, sino que a que sean felices en lo que hacen y cómo lo hacen. Y lo que yo digo que me diferencia es que yo tengo muchísimos miedos, pero yo igual hago las cosas. Cagada del miedo, pero las hago. Pero las haces y no las dejas de hacer. Creo que esa es la diferencia. Hay una cosa, Isa, de lo que tú dices, porque creo que también ahí puede haber una diferencia con el resto de los que decimos, ay, yo sueño, y realmente nunca lo cumplo. Y es que tú dices, yo planeé un año, durante todo un año, ese viaje. También. Y eso me imagino que implica también un tema de organizarse económicamente. ¿Cómo hiciste? Total. Yo, que suena loquísimo, yo durante un año ahorré casi que el 60% de mi salario. Y la gente dice, pero ¿cómo lo lograste? O sea, por Dios. Es simplemente ponerte tú en la cabeza como si tú ganaras el 40% de lo que ahorita te está entrando. Me bajé en cuanto a arriendo, en cuanto a estrato, en cuanto a gastos hormiga, que es donde más se te va a ti el dinero. Entonces yo creo que si tú tienes un objetivo en la vida, es planearlo, organizarte y ejecutarlo, ¿cierto? Pero sí, muchas veces como que postergamos y postergamos diciendo no puedo, pero creo que el tema es organización. Y tener la disciplina, porque Sí, yo creo que muchos, total. y en esos gastos hormiga, yo creo que ahí uno se le va yendo gran parte Todo, del claro, presupuesto para un sí. viaje, por ejemplo. Total. ¿Cómo es el proceso para planear los viajes? ¿Cómo planeas un viaje? ¿Por dónde empiezas? Pues bueno, como yo viví 5 años, de esos 6, viví 5 años en una casa rodante, dándole la vuelta a todo Sudamérica. Empecé con una mochila al hombro, luego en Chile cambio a una minivan y después a un camper más grande. Y durante 5 años viví en un carro, ¿cierto? Ahorita, hace unos 2 meses, le estaba dando como una pausa a vivir dentro de un carro y hacer viajes diferentes. Y ahí apenas me he podido dar cuenta que es realmente planear un viaje, porque antes cuando vivía en un carro simplemente nosotros seguíamos la ruta. Andaban. Y mirábamos a ver dónde nos recomendaban los locales, mirábamos en internet y seguíamos. Sabíamos que le queríamos dar la vuelta 360 a todo Sudamérica. Pero ahorita yo creo que ya tenemos muchísimos medios, o sea, ChatGPT es un planeador por excelencia de viajes, solo hacer un double check que no te esté diciendo mentiras, pero pa'lante con ChatGPT. ¿Qué es lo más difícil, Isa, de vivir en una furgoneta, en una van, o sea, Porque ir ahí, está ir por ahí? romantizado, Sí, está ¿no? romantizado. Todo el mundo dice, puede Qué ser muy maravilla. chévere, pero debe tener sus desafíos. Voy. Sí, la verdad, sí tiene muchos desafíos. Yo creo que más desafíos que... No, a ver, las cosas positivas son muchas, pero tiene muchísimos desafíos y que no es para todo el mundo. Para mí mi desafío más grande fue que vivir en un camper van viajando te limita y te condiciona mucho de, por ejemplo, visitar a tu familia. Te pierdes momentos especiales de cumpleaños, de tu familia, etc. Pero si hablamos tan solo del día a día, calor, frío, agua limitada, energía limitada, gas limitado, todos los recursos que la gente da por sentados, que uno simplemente hace así en una casa o así de abrir y cerrar una llave,
son limitados en una cama. El espacio. El espacio es limitado. El espacio es limitado adentro, pero tienes tremendos patios traseros todos los días. Claro. Pero digamos que eso te vuelves muchísimo más consciente de qué es lo que tú necesitas realmente para vivir. Y yo creo que no todo el mundo está preparado para vivir con menos. Y en el caso, por ejemplo, de la noche, digo, cuando no me alcanzo a imaginar cómo debe ser, pues, parquear en algún espacio en la noche sin saber que alrededor tuyo puede, pues, alguien se te pueda acercar o algo pueda pasar. ¿Nunca tuviste una experiencia medio extraña así? Mira que tuve un susto, pero fue más un susto. Pero en general de seguridad, no. En todo Sudamérica como que no vivimos solamente un robo del camper, pero fue un tema muy específico y en 5 años como tal de viajes solo pasó una vez. De resto, creo que es seguir la intuición. Sí. Entonces, por ejemplo, mi pareja, si él se siente raro y dice, no sé, aquí no es, me da miedo como que quedarme a dormir acá, entonces no lo hacemos. O si yo también tengo como que mis dudas de quedarme a dormir, entonces no lo hacemos. ¿Y el susto que dices, dónde fue? No me gusta decirlo. El susto fue en algún lugar en Sudamérica. ¿Pero alcanzaste a denunciar? ¿Eso se puede denunciar igual? O sea, ¿pudiste como...? ¿Cómo Sí, fue? sí, lo denunciamos y todo. Nos abrieron el camper. Lo dejamos estacionado en un lugar, nos abrieron todo, no nos alcanzaron a sacar casi nada porque justo en ese momento estábamos haciendo una cuarentena obligatoria porque nosotros nos movimos durante muchas veces en la pandemia. En una cabañita. Entonces, digamos que teníamos todo casi que afuera del camper. Entonces, no nos alcanzaron a sacar muchas cosas. Isa, ¿cuánto llevas con tu pareja? 13 años. ¿13 años? ¿Y viajando? Viajando todo el tiempo. Los 6 años que llevo viajando. Un montón. O sea, sí, Un la boca montón. está ¡Qué sorprendido. paciencia!, ¿no? Sí, pues más allá que paciencia es Sí. construir. Pero o sea, es primero una fortuna encontrar a alguien Claro. que te copie también en todas las cosas que hemos hecho y que te copie viviendo en un camper porque no es fácil. 24/7 en un camper juntos en 5 metros cuadrados, mucha gente se saca los ojos. Y nosotros sobrevivimos a eso. Entonces, yo digo que 5 años en un camper es el equivalente más o menos a 40 de una vida normal, que es más o menos el tiempo que una pareja está junta, sin contar las horas laborales y Sí. ir al gimnasio y tal. Entonces, yo creo que llevo por ahí 40 años. Yo creo que 40 años. De hecho, viajar con la pareja es un reto para muchas ¿Se parejas. casaron? Sí, se casaron, pero digo, para una pareja Sí. normalmente viajar es como el momento en el que tú conoces si esa otra persona es para uno. Total. Tú ya llevas un montón de tiempo y más segura que Sí. nadie más, ¿no? Pues con todo esto tantos años. Sí, total. Hay una cosa que me llama la atención de todo este tiempo y es la pandemia en Chile. En Argentina, En Argentina fue. sí. ¿Y cómo entonces paran en Argentina? ¿Hay pandemia? ¿Y qué hacen? Pues nosotros empezamos con una mochila al hombro, compramos una minivan en Chile y la pandemia nos agarró en el Calafate en Argentina, que si no sabes cuál es el Calafate es 300 kilómetros al norte de la ciudad más al sur del mundo. Entonces es mucho frío, mucho frío, un invierno muy tremendo. Al principio de la pandemia, creo que como todos, tuvimos muchísimo miedo e intentamos devolvernos a Colombia. Al final dijimos, bueno, ¿a qué nos vamos a devolver realmente? O sea, no vamos a poder ver a nuestra familia porque todo el mundo está encerrado. No vamos a poder hacer absolutamente nada en Colombia. No vamos a conseguir trabajo. ¿Quién nos va a dar trabajo en plena pandemia? Así que ahí fue que yo digo que para mucha gente la pandemia fue una catástrofe y de verdad fue terrible porque murió mucha gente, pero también mucha gente renació en la pandemia y esa soy yo. Si no hubiera habido pandemia, seguramente yo no estaría haciendo lo que hago, porque gracias a eso y gracias a que se me acabaron los ahorros, yo dije, tengo que hacer algo. ¿Qué hago? ¿Qué me gusta hacer? Hablar, como se pueden dar cuenta. Hablar y contar historias. Y ahí fue que empezó mi canal de YouTube. Y ahí fue que empezó todo el cuento de Isa por ahí, como en su máximo esplendor, digámoslo así. Y dije, yo voy a vivir de YouTube. Y me puse las pilas en la pandemia, lo logré y ahí cuando vi que, ok, puedo ser mi propia jefa, puedo vivir de contar historias, puedo vivir de YouTube,
lo demás es historia. Ya dije, bueno, no voy a volver a una oficina, sino que le voy a dedicar todo a mi proyecto. ¿Cuánto te demoraste en llegar a ese punto en donde está el proyecto, pero ahora ya puedes decir, puedo vivir de YouTube? Mira, yo digo que yo tuve una patadita de suerte bastante fuerte y es, uno para que esa patadita de suerte dé, igualmente uno necesita constancia y disciplina. Cuando hay constancia y disciplina, la patadita de suerte funciona, si no, no. Y esa patadita de suerte fue la pandemia. El consumo de YouTube en la pandemia aumentó muchísimo, muchísimo en todo el mundo. Y yo estaba haciendo videos de viajes en plena pandemia. ¿Por qué? Porque en el pueblito, digamos que en el que yo estaba, estuvo todo abierto. Entonces yo esquié por primera vez en mi vida. Yo conocí la nieve por primera vez en mi vida. Yo fui a patinar sobre una laguna congelada. Yo hice un trekking. Yo hacía el método Wim Hof en lagunas congeladas en el sur de Argentina. Entonces ahí, cuando todo el mundo estaba encerrado, poniendo su televisión, Isabel estaba viajando dentro de lo posible y documentándolo. Entonces me demoré muy poco, fueron 2 meses en donde la metí, la di toda y en 2 meses de subir videos en YouTube ya tenía mi primer cheque. Ojo, nada que ver con lo que me ganaba, digamos que en una oficina, pero ese primer cheque ya te dice a ti como, Se puede. aparte, vivir viajando me enseñó a vivir con mucho menos de lo que vivía antes. Entonces, sí, ahí sí. Isa, no todo ha sido perfecto, me imagino. Hay problemas. Sí. ¿Cuál ha sido un problema así que tú digas, este fue retador, desafiante? Yo creo que casi que todos los problemas retadores y desafiantes tienen que ver con rutas extremas y la camioneta. Nuestra camioneta es 4x4 y nos gusta mucho meternos por rutas como extremas y hacer, sí, rutas fuertes. Entonces, a mí algo que me marcó fue la selva peruana. La selva peruana muy poquita gente la hace. No estoy hablando de Iquitos, que a Iquitos tú llegas en un avión. No, la selva peruana es mucho más que Iquitos. Y nosotros la hicimos todas en 4x4, rutas 4x4 y con lluvia. Eso fue bastante desafiante, como que el estrés de que la camioneta me llegue a funcionar por una ruta así de chiquita, con un abismo gigante al lado, con una cultura muy distinta a la nuestra, porque es gente que nunca ha visto un turista y no está acostumbrado a hablar con turistas, ni a tener conversaciones, ni a decir buenos días, por ejemplo. Entonces, ese momento fueron 2 meses atravesando toda la selva peruana que duros. Y yo no me alcanzo a imaginar, Isa, el tema, bueno, una cosa es viajar y la experiencia, pero ahora tú grabas, pues desde que empiezas a tener tu canal de YouTube, es grabar también. ¿Cómo planeas los contenidos y con cuántas cámaras grabas? ¿Cómo es ese proceso de disfrutar del viaje, pero mientras además estás haciendo contenido? Bueno, eso ha sido todo un proceso, ¿no? Y creo que he ido llegando al punto en donde quiero estar. Porque al principio yo empecé grabando toda mi vida, todo, mejor dicho, cada minúscula cosa, y me di cuenta que no era sano para mí, ni para mi pareja, ni para mi entorno, ni nada. Y también que no era lo que yo quería hacer, era como, yo quiero contar historias, pero yo no solo quiero contar mi historia, yo quiero contarle la de alguien más. Y en este momento estoy en el punto de buscar historias que no dependan de mi estabilidad emocional, ni de mi estabilidad de pareja, ni de mi vida, sino buscar esas historias. No sé, hace una semana estuve en Salamina, que es espectacular, visitando una familia campesina en el bosque de Palmas de Cera, el segundo más grande de Colombia, contando la historia de esa familia campesina. Entonces ahí suelto un poco como que la presión de mi vida, para contar también las historias de la gente que me voy cruzando en el camino. Y todo es como muy, como empírico, o sea, con lo que te vas encontrando. No. Yo hago una planilla de cada uno de mis videos de YouTube, hago una planilla. ¿Por qué? Porque no tengo ni idea qué me voy a encontrar allá, entonces no puede ser un guión. Pero sí tengo una planilla de, yo quiero hacerle una entrevista a alguna persona en Salamina, quiero hacerle una entrevista a la familia de Don Alex, necesito tomas de apoyo del dron, necesito tomas de apoyo de la cámara, necesito... entonces como que tengo una planilla y en la cabeza tengo más o menos lo que voy a hacer, pero también se va surgiendo. Claro. ¿Y tú editas? ¿Tú misma editas? Yo misma edito, sí. En este instante, hasta el momento he editado todo yo. En este momento, Ricky
mi esposo está editando su primer video. Vamos a ver si le Vamos a gusta, ver si no cómo le le gusta, queda. si se mete, si no, si... Vamos a Pero ver. él quiere hacer, o sea, algo aparte o dentro del mismo canal. Ricky contigo. siempre ha sido, digamos que a él no le gustan las cámaras, ni le gusta el conversar acá, estaría re incómodo, nada. Sí. Pero tras bambalinas, digamos que siempre ha estado con apoyo en todo Isa por ahí, mejor dicho. Entonces yo digo que somos un equipo. Ok. Isa, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la selva peruana, como es natural de todo ser humano, Isa se enferma. ¿Te has enfermado en viajes y qué haces? Sí, un seguro de viajes, bien importante tener seguro de viajes. Una vez te intoxicaste. Me he intoxicado en Perú, no tomen agua en Perú nunca. ¿Por En qué? Perú, porque es súper mala de punta a punta, pues no es potable. Entonces en Perú me intoxiqué, me dio una otitis tremenda en Brasil, dolor de muela en Brasil también. En Chile me dio cálculos en la vesícula. No. Pero digamos que han sido por ahí 5 enfermedades así como que he tenido que ir al médico, que son las mismas que tú tendrías aquí sentado en Sí. tu casa. Entonces también lo que yo le digo a la gente, porque mucha gente es, no, qué miedo yo irme a enfermar pues cómprate un buen seguro de viajes, eso sí, no vayas a salir sin Sí. seguro de viajes. Y relájate porque lo mismo que te puede pasar a ti en la casa te puede pasar viajando. ¿Te fracturaste? Me fracturé a los 15 días de haber salido de viaje. O sea, arrancando. Arrancando, pero no me devolví. Me fracturé ¿Qué un te pie. hizo no devolverte además? Porque iba El arrancando. orgullo, porque mi mamá me decía, aquí te espero en 15 días y yo no le voy a dar el honor a mi mamá ni la razón a mi mamá de devolverme. Entonces yo creo que fue ego y orgullo lo que me dejaron a mí. Aquí me quedo con el pie roto, pero aquí me quedo. Yo quiero saber, en el caso de tu pareja, ¿para él también significó, pues, digamos, un cambio grande en su vida el hecho de arrancar este tema de viajes? ¿O él era más afín? Él era más aventurero. ¿Sí? Él era mucho más aventurero, sí. O sea, digamos que Ricky había salido mucho más del país, era mucho más aventurero, había acampado, se lo habían llevado a acampar cuando chiquito, mucho más aventurero. Pero igual para los dos implicó un cambio de vida gigante. O sea, vivir viajando es muy distinto a las vacaciones que tú te das de 15 días al año y ya. Es diferente. ¿Y no llegas tú en algún punto y con él también como decir, ya estoy cansada de viajar? ¿O Claro, no? ¿Sí? claro. ¿Sí te cansa? Sí, obvio. Imagínense si ustedes se van 15 días y uno llega más cansado en los 15 días, Claro. ¿cierto? Y vivir en estas, obvio, cansa. La clave siempre es en parar y sobre todo en parar para volver a reconstruir esa capacidad de asombro. Tristemente, cuando uno viaja tanto, ya una laguna o un templo o una comunidad indígena te va a parecer, empiezas a mezclar todo y ya no quiero ver nada, así sea lo más espectacular del mundo, y empiezas a perder tu capacidad de asombro. Entonces es muy importante descansar, tener una estabilidad, estar con tu familia y después agarrar impulso para volver y salir, volver y ¿Y tú salir. te haces pausas de más Entonces o menos? hago no sé, en los 6 años en los que estuvimos, regresamos a Colombia 3 veces, 3, 4 veces, de pausas de 1 mes, pausa de 2 meses y volvíamos y empezábamos. Sí, la gente dice igual, o sea, son 10 meses viajando full time, pero créeme que ese tiempo de pausa sirve mucho para lo que te digo, volver a agarrar esa capacidad de asombro. ¿Y en algún momento dijiste vuelvo a la oficina? Mira que no lo tengo cerrado, yo no tengo satanizado ni el trabajo de oficina, ni el trabajo ni vivir en una ciudad, ni nada. O sea, yo creo que uno puede ser feliz trabajando en una oficina. Y es que yo era muy feliz, de verdad. O sea, yo era de re feliz. La gente de mi trabajo, lo que hacía, todo, a mí de verdad, genuinamente me gustaba. Entonces, por ahora te digo no, pero no tanto porque no, es que trabajar en una oficina, renuncia ya, por favor, no. Sino más que todo porque tengo mi proyecto de vida y porque quiero seguir adelante con mi proyecto de vida. Te digo, hoy, en ese instante, no a una oficina. ¿Y cómo entra en ese proyecto de vida Río? Que además, a mí me encanta porque además lo veo siempre tan feliz en esos viajes, pero como uno no sabe cómo es ese detrás, viajar obviamente con él en medio de toda esa rutina, pues que es una rutina siempre de mucho movimiento, ¿cómo te va? ¿Cómo ha sido cómo integrarlo a esa vida? Río, para los que no me siguen nada, Río, yo salí con Ricky, ¿cierto? Y durante
1 año y medio estuvimos viajando los dos solos. Y Río aparece en Mendoza, Argentina, en el Parque San Martín, que es un parque tipo el Simón Bolívar. Es gigantesco, Sí. gigantesco. Y una mañana se acerca un perrito espectacular a pedirnos una salchicha. Yo le doy la salchicha y lo demás es historia porque no fuimos capaces de encontrarle hogar, bla, bla, bla. Y se quedó con nosotros. Y Río le dio muchísima vida a mí, al canal, a Ricky. O sea, como que ya en este instante no nos imaginamos nuestra vida sin nuestro perro. O sea, es clave, importante, importante. Él tiene el rol de psicólogo de la familia. Claro. Ese es su rol. Es un tema de salud mental también importante. Isa, Pero espéreme un segundo, ¿nunca Sí. se te ha enfermado? ¿Río nunca se ha...? No, sabes que es un perrito callejero con estómago súper fuerte, con... No, nunca se nos enfermó. No, bueno, menos mal. eso iba a decir, o sea, Igual también tiene seguro de viajes. Él. Claro. no hay Claro. ningún problema a la hora de viajar con mascotas. Pues tienes que... Yo digo que es dinero, tiempo y también mirar si el perro lo va a disfrutar o no, Claro. ¿cierto? Entonces, nosotros viajando en camper, lo llevábamos para arriba y para abajo. Finalmente vivía en el camper y él, el perro más feliz del mundo, el más sociable de la familia, el que hacía amiguitos primero, etcétera. Y ahorita, digamos que, no sé, ejemplo, voy para Madrid ahora, también es ponerlo sobre una balanza. Hey, tu perro va a disfrutar un viaje de 10 horas, ¿le estás dispuesto a que pase por eso, sí o no? No. Entonces se queda en el hotel de la abuela. Ah, ok, Río se queda acá. Sí. Ok. Bueno, ahí está. Entonces, ¿usted tenía No, pues no. a las preguntas rápidas? Sí, preguntas Sí. rápidas porque ya se Ya nos se nos va acabando el tiempo. acabando el tiempo. Espérame que las tengo acá. Por aquí están. Preguntas rápidas, Isa, para respuestas mucho más rápidas. ¿De Entonces, sí, no? O de No. palabras puede ser también. Palabras. puede palabras. ser. Bueno. Entonces, la primera. Un mito y una verdad de los hostales. Un mito y una verdad. Mito, solamente puedes dormir en cama compartida. Verdad, haces muchísimos amigos. Ujú. Un lugar sobrevalorado. Ay, qué difícil. Barú. Está sobrevalorada. Barú. Ujú. Playa Blanca, Barú. Les falta bastante limpieza y organización. ¿Y un lugar infravalorado? Un lugar, no sé si infravalorado o poco conocido, Sí, que debería espectacular, Bosques de Pandora, en Santander. Un hábito que sí o sí hay que cambiar para ahorrar. Gastos hormiga, cero gastos hormiga. O ser consciente del gasto hormiga. Río en una palabra. Felicidad. Un tesoro escondido en Colombia. Bueno, Bosques de Pandora es uno y otro, Cerros de Mavicure. Sí, es tremendo. Usted estuvo, ¿no? Guainía. Tremendo. Un Bien. lugar al que no volverías. Paso. Algo de lo que te arrepientas. Algo de lo que me arrepienta, no haber vuelto durante esos 6 años, los diciembres, para estar en Navidad con mi familia. Un comentario que te haya dolido. Uy, muchos en redes sociales. ¿Sí? Sí, en redes sociales tiran mucho odio y a veces creo que no saben el impacto que tienen para la gente atrás. Entonces yo te diría que bastantes de seguidorcitos por ahí, pero igual tengo una comunidad muy amorosa. Sí. Algo que aún no hayas contado en tu canal sobre un viaje. Algo que no hayamos lo contado todo. No se me ocurre. Lo he contado todo. Mi mamá tal vez no sabe tanto, porque a veces que ella sabe, la bloqueo de historias. Por su salud mental. TikTok, YouTube o Instagram. YouTube, 100%. Lo mejor de las redes. La comunidad, Y lo peor, los haters. me queda sonando el tema de los haters. ¿Y por qué es lo que te critican tanto? Porque yo de hecho no veo mucho comentario
O bueno, de pronto tú lo... Yo intento borrar comentarios negativos y comentarios de odio, igual los borro o los oculta también YouTube o Instagram, pero igual los hay, sí, o sea, no sé, la gente es dura, la gente en redes sociales es dura y no solo conmigo, yo digo en general con las demás personas y con los que están creando contenido y con colegas míos y demás, la gente es dura a veces, sí. Tremendo. Isa, gracias. Gracias a ustedes.